Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. A los que somos periodistas nos preocupa mucho, sufrimos lo que pasa especialmente en Centroamérica con la situación de los colegas, particularmente en algunas naciones en las que ejercer el periodismo es literalmente jugarse la vida. Para comentar sobre esta situación nos acompaña en nuestro estudio José Meléndez, corresponsal en la región del País de España y de El Universal de México, a quien le damos la bienvenida, José. Muy buenas, Ricardo, y un gusto estar por aquí. También desde Guatemala, vía telefónica, nos acompaña don Héctor Coloj, del Centro de Reportes e Informaciones sobre Guatemala, a quien saludamos. Saludos, don Héctor. Bueno, mucho gusto. Encantado. Yo quería preguntarle primero que nada, don Héctor, ¿cuántas muertes, particularmente en el caso de Guatemala, de periodistas se contabilizan en los últimos 2 años? Parece que hemos perdido algún contacto con don Héctor. Vamos a tratar de resolver esta situación. José, sabemos que en Guatemala y Honduras particularmente ejercer el periodismo, como decía antes, jugarse la vida. El único delito de los periodistas es decir la verdad. En la década de los 70s y los 80s, los enemigos fueron el poder. Hoy sigue siendo el poder. Podemos hablar del poder político en algún momento, hoy podemos hablar de los poderes fácticos o de los poderes criminales. América Central ha sido una tierra en la que la lucha por la democracia ha estado sembrada con la sangre de periodistas centroamericanos y de periodistas extranjeros. Recordemos que pocas semanas antes de la caída de Somoza, en Nicaragua, en julio de 1979, Somoza mandó a asesinar a Bill Stewart, un periodista de una cadena de televisión de los Estados Unidos. Y esa escena, esa noche, conmovió, sacudió, estremeció a los Estados Unidos y de una u otra manera precipitó, aunado a otros factores internos políticos y militares, precipitó la caída de Anastasio Somoza Debayle. La muerte es un compañero de viaje, es una compañera de viaje de los periodistas en zonas tan peligrosas como las fronteras en Centroamérica, particularmente, y me ha tocado estar ahí, las fronteras entre Guatemala, México y El Salvador, que comparten una zona sumamente peligrosa, una zona que hoy es pasadizo, corredor del narcotráfico internacional. Es una zona que solo entre Guatemala y Honduras hay 225 kilómetros desde el Caribe hasta la mitad del territorio de la frontera que son controladas por las mafias. Ahí se operan los carteles como el cartel de los Lorenzana, o que ya está desmembrado, pero ahí fue una tierra fértil para esa gente, o el cartel de los Valle. Entonces, el poder político o criminal ha sido el denominador común de los enemigos en Centroamérica. Y siguen muriendo periodistas, Ricardo. Déjeme incorporar a Héctor Colón. Héctor, ¿es el narcotráfico la principal amenaza para el periodismo en Guatemala? Sí, el narcotráfico desde los últimos años se ha constituido como uno de los principales censores de la prensa, aunque ellos no han cometido ataques directos de agresiones, al menos en los últimos años sí representan un peligro grave, ya que los periodistas de los departamentos del interior del país han manifestado su temor porque ellos los han amenazado, han intimidado para que no traten este tipo de temas. Y el problema es que también estos grupos criminales tienen una relación muy estrecha con muchas autoridades, quienes también se han constituido en un peligro para la prensa. El caso de los periodistas de la prensa libre que fueron asesinados, ¿a qué se atribuye? Pues el medio ha denunciado las amenazas. Perdemos ahí, otra vez tenemos alguna dificultad momentánea con esto. Bueno, fueron dos colegas
que fallecieron ahí asesinados. Él menciona un punto fundamental, es el matrimonio corrupto que se produce entre fuerzas del crimen organizado, llámese narcotráfico, que están en connivencia con el tráfico de personas o la trata de seres humanos, con los sectores políticos, con regidores, con presidentes municipales, con alcaldes, con diputados de esas zonas. Voy a mencionar un caso que fue dramático para la sociedad guatemalteca. El diputado Manuel Castillo, de la zona del suroriente de Guatemala, fronterizo con El Salvador, era un tipo que era uno de los enlaces del cartel de Sinaloa en Guatemala. Paseaba en el pueblo con helicóptero, llevaba a la gente a dar paseos cortos en helicóptero. Le compró un carro súper de lujo a un famoso cantante mexicano. Pero llegó a tener una silla en el Congreso de la República de Guatemala. Eso es sumamente grave, ese hombre está preso. Pero bueno, por el hecho de que él esté preso, no significa que eso se haya acabado. Por el contrario, por uno que meten a la cárcel, surgen muchos más. Y esta corrupción, este matrimonio político que se produce, porque Ricardo, para que el narcotráfico y las fuerzas del crimen organizado puedan avanzar y consolidarse, como ha llegado a los extremos en que está El Salvador, Honduras y Guatemala, es porque tienen respaldo de fuerzas político-partidistas que están muy bien ubicadas en los estratos del poder, insisto, en los estratos del poder en esos tres países. No deja de ser, si no irónico, sintomático o lamentable, que en la década de los 70, o ya vos lo mencionabas antes, la amenaza principal para los periodistas, me incluyo en esa época, en esa generación, pues era el poder político. Claro. Y primero era enfrentar a dictaduras militares. Sabíamos el código negro que se establecía Somoza para la prensa. Posteriormente vino la revolución sandinista y hubo algunos excesos de parte de ellos, claro, hacia periodistas de la prensa, periodistas de medios de oposición, medios de radio que fueron cancelados, hostigamiento permanente para periodistas. El periódico La Prensa fue clausurado reiteradamente, claro, censurado por meses. Censurado, ¿verdad? Y posteriormente, ahora esto da un viraje y a lo que nos enfrentamos ahora no es amenazas políticas en el sentido estricto de la palabra. De la ideología. De la ideología, sino ya a razones de narcotráfico, de seguridad. O sea, enfrentamos con intereses que de alguna manera también tienen que ver con política, pero son vulgar intereses de narcotráfico. Ricardo, hay que vernos en el espejo de México. No vayamos muy lejos. Estos 43 estudiantes del magisterio en el estado de Guerrero desaparecidos, fueron desaparecidos por un alcalde del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, aliado a un cartel de narcotráfico que estaba en rivalidad con otro cartel del narcotráfico, los guerreros de Acapulco, o los guerreros, o contra los rojos. O sea, ya no es un asunto ideológico, es un asunto de billete. Y ese es el gran problema donde se producen esos hechos. Hay que verse en ese espejo. Vamos a ir a una pausa y regresamos en esta interesante conversación con José Meléndez y Héctor Coloj de Guatemala sobre la situación del periodismo en Centroamérica.